Entonces, Bueno, em, vamos a hablar de caquexia en cáncer. Entonces, hay que definir varias cosas con esta enfermedad y lo primero es de que generalmente no, hoy por hoy no existe un consenso que hable sobre específicamente qué significa, o sea, cómo definirla específicamente, pero algo que sí sabemos es que es un síndrome que va a ser dependiente de muchos factores y que generalmente va a tener que ver con la pérdida del apetito. Los pacientes van a perder peso y aparte de eso van a tener una pérdida importante de la masa muscular. Y generalmente la mitad de los pacientes que tienen cáncer y que están en un estadio avanzado van a padecer esta enfermedad. Eh, Hasta el 2011, en un consenso internacional de Delphi, se presenta como la primera definición provisional que está registrada en las guías de manejo de caquexia del ASCO, publicada en mayo del 2020, que es la primera guía que existe sobre el manejo o el abordaje de este tipo de pacientes que presentan esta patología. Y lo importante es saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Como caquexia vamos a definir la pérdida de peso de más del 5% en los 6 meses previos a la evaluación nutricional inicial por historia o una pérdida del 2 al 5% en un paciente que tenga un IMC que sea menor de 20 o que el paciente presente sarcopenia. Generalmente se toman como estos valores de masa muscular magra por metro cuadrado, pero la verdad es de que existen tablas, ¿verdad? Que son en base al sexo y a la edad del paciente y en base a eso pues se busca en qué percentil está el paciente y pues, dependiendo del percentil en el que se encuentre pues se puede definir que el paciente pues, puede presentar sarcopenia o no como la pérdida o sea, como una disminución importante de la masa muscular. Entonces, eh, existen tres estadios, aunque realmente es un poco difícil diferenciar o saber cuándo un paciente está en una etapa temprana, porque generalmente pues es algo que nunca se piensa, ¿verdad? Al momento del diagnóstico, generalmente, si todos recordamos, siempre al inicio de cualquier enfermedad o al iniciar, por ejemplo, eh, todos los capítulos o todos los artículos siempre preponderan y dicen que uno de los principales síntomas por lo que los pacientes van a consultar es la pérdida de peso, pero eh, es algo que no se pondera y que generalmente no se toma en cuenta para valorar pues, si el paciente ya está eh, en alguno de estos estados, ¿verdad? Y generalmente como precaquexia vamos a definir que los pacientes pueden haber perdido por lo menos menos del 5% de la masa de su peso total, pero los pacientes pueden presentar algunos cambios metabólicos de los que vamos a hablar más adelante o presentar anorexia, ¿verdad? Algunas otras cosas asociadas son la resistencia a la insulina, marcadores inflamatorios elevados o incluso hipogonadismo. Y generalmente cuando esta pérdida de peso se vuelve más importante o más evidente o los pacientes empiezan a disminuir su índice de masa corporal y esto se vuelve notable o en la medición de masa magra muscular, los pacientes empiezan a tener valores muy bajos. Generalmente, pues hablamos de que los pacientes están pues, en caquexia, ¿verdad? Generalmente la caquexia refractaria se asocia generalmente a las etapas finales del cáncer, ¿verdad? Y generalmente es un estado procatabólico en el que finalmente tanto el cáncer como el mismo paciente se están autoconsumiendo y generalmente se da cuando los pacientes ya no van a responder a ninguna de las terapias que se están utilizando y generalmente los pacientes pues tienen un ECOG muy deteriorado y pues en este punto pues se está llegando al final de la vida y generalmente su expectativa de vida puede ser incluso menor de 3 meses. Esta es una diapositiva que tomé de un video porque tal vez es como la forma más fácil de entender, por ejemplo, cómo se controla el hambre y la saciedad y por qué es importante en la caquexia. Y vamos a ver que generalmente a nivel del hipotálamo, en las neuronas del núcleo periventricular, se encuentran
se encuentran las neuronas responsables de controlar el hambre, ¿verdad? Entonces, generalmente pueden haber estímulos que van a disminuir la ingesta de alimentos o pueden haber estímulos que van a aumentar la ingesta de elementos. A nivel del núcleo 4, perdón, hay neuronas que pueden excretar neuropéptido Y o que pueden excretar propio melanocortina, y generalmente la propia melanocortina pues va a enviar la señal de saciedad y por lo tanto disminuir la ingesta de alimentos, y en caso contrario, por ejemplo, la sobreexpresión del neuropéptido Y va a fomentar a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo un aumento de la ingesta de alimentos, ¿verdad? Generalmente hay algunas otras cosas que a veces no se toman en consideración, y es que también el núcleo 4 también puede ser, el núcleo paraventricular, perdón, puede ser estimulado por la actividad simpática, y generalmente la actividad simpática, que pues, si se recuerdan, pues tiene que ver con la respuesta de alerta o de peligro, pues generalmente va a inhibir también el hambre, y cuando se da la digestión o cuando se da el paso del bolo alimenticio, por ejemplo, por el tracto gastrointestinal, la liberación de insulina, de leptina o de colecistocinina pueden fomentar la liberación, en este caso de propia melanocortina, hacia las neuronas del núcleo paraventricular, y por lo tanto evitar generar al paciente sensación de saciedad y por lo tanto que no busque la comida. La distensión abdominal o incluso la salivación inicial cuando sentimos apetito, por ejemplo, puede liberar la grelina a nivel generalmente del estómago, y pues la grelina es un estímulo sumamente fuerte a nivel del núcleo 4 para poder, en este caso, liberar el neuropéptido Y y por lo tanto estimular el hambre. Entonces, generalmente al hablar de caquexia hablamos de que tanto el tumor como el organismo que está siendo vulnerado se va a formar algo que se llama secretoma. Entonces el secretoma se conoce como el conjunto de todos los factores catabólicos o de los mediadores inflamatorios que se van a liberar para lograr para formar ese estado de inflamación constante que van a provocar en este caso que los pacientes pues pierdan el apetito y empiecen a perder peso. Generalmente el tumor va a estar estimulado o el tumor al ser un cuerpo extraño, pues generalmente va a estimular al sistema inmune al iniciar su crecimiento, y hay varios factores que pueden ser derivados del tumor y que estos van a ejercer un efecto catabólico a nivel de los principales tejidos. Tanto las activinas como las miocinas, como los factores de diferenciación del factor de crecimiento transformante beta, estos ejercen un efecto en el cual se fomenta la lisis, en este caso del tejido muscular, y por lo tanto la pérdida de la masa de esto. Generalmente, por ejemplo, la liberación de serotonina, si recordamos, por ejemplo, la serotonina es uno de los principales factores, o la hormona, por ejemplo, generalmente la serotonina a dosis altas también puede causar anorexia. La paratirohormona cumple una función esencial en el control de la regulación de la temperatura, y la otra cosa es que a nivel también del hipotálamo, si recordamos, por ejemplo, en los núcleos paraventricular y medial, en base a la teoría de la termorregulación, recordamos de que, por ejemplo, cuando la temperatura se eleva generalmente mayor de 37 grados en el cuerpo, pues esto va a provocar que el hambre se inhiba, ¿verdad? Y una de las responsables pues es la paratormona, ¿verdad? Pero también generalmente cuando la temperatura ambiental disminuye menos de 20 grados, pues esto hace que también se fomente el hambre. Ahora, la otra cosa es de que también existen estas heat shock protein o las proteínas de respuesta al calor, en la cual, como los pacientes están expuestos generalmente a ambientes en los cuales existen cambios de temperatura derivados del tumor, o el cuerpo está sometido a un estrés, esto puede causar la desintegración generalmente de la conformación tridimensional de las proteínas y las funciones de estas
de estas proteínas sensibles al calor, de las HCP, es poder adherirse a estas proteínas y evitar que se degraden, o también al mismo tiempo, por ejemplo, llevarlas a su degradación cuando se han desnaturalizado lo suficiente. Pero en el caso, por ejemplo, de funcionar o de ser excretadas por el tumor, estas proteínas de calor pueden aumentar en este caso que las proteínas marcadas puedan ser degradadas, ¿verdad? Generalmente, pues en el caso de la adrenomodulina, pues todavía su papel no es como muy claro, pero generalmente también puede llevar al marcaje y a fomentar la lisis del tejido adiposo de la masa, del tejido adiposo generalmente pardo. Ahora, tanto el sistema inmune como el tumor también van a liberar una serie de factores inflamatorios, y entre ellos pues generalmente las interleuquinas, y tal vez de estos, tal vez generalmente las más importantes van a ser la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral propiamente, los interferones, algunas otras proteínas, como vamos a ver más adelante, que pueden ver que van a cambiar todo el sistema. Todo el sistema de producción de proteínas a nivel humoral dentro del organismo, y al mismo tiempo, por ejemplo, pues las prostaglandinas, ¿verdad? ¿Qué efecto pueden tener finalmente todo este conjunto? Si recordamos lo que estábamos hablando, por ejemplo, el neuropéptido Y y la melanocortina generalmente van a ser las responsables de estimular el centro del apetito en el hipotálamo para poder generar hambre, o en este caso, la saciedad. Pero generalmente todas las citoquinas, como las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral, pueden mimetizar el efecto de la leptina, y generalmente lo que pasa es de que de la leptina y la insulina, y generalmente la leptina y la insulina están asociadas a la saciedad, y por lo tanto estimular la vía de las neuronas de la melanocortina, secretando en este caso propio melanocortina a nivel de estas células, y pues en este caso el cerebro, aunque esté en una pérdida calórica importante, pues no le va a llegar sencillamente al cerebro pues la sensación del apetito. La otra cosa es de que toda esta señal, al ser una respuesta inflamatoria, también va a estimular el eje, ¿verdad? O sea, hipotálamo, hipófisis, adrenal, y generalmente, si recordamos en la glándula adrenal, pues se van a liberar pues la adrenalina, la noradrenalina y los corticosteroides, que en este caso están asociados a la estimulación simpática, que como hablábamos previamente, todo lo que sea parasimpático va a inhibir el hambre, y por lo tanto mantener al cuerpo en un constante estado de estrés, y pues lo contrario, que no es lo que pasa, pero solo como para recapitular, pues todo lo que sea parasimpático, estimulación parasimpática va a inhibir, va a fomentar el apetito, ¿verdad? Pero en este caso, este complejo de citoquinas también va a estimular la vía, la vía efectora, en este caso del sistema parasimpático, y por lo tanto la estimulación adrenal. Entonces, finalmente todo esto va a llevar a que se empiece a consumir el tejido adiposo y que haya un exceso de vías alternas, o de las vías alternas que en teoría no deberían de darse, pero como el paciente no está consumiendo como no está consumiendo nuevos nutrientes, entonces generalmente al no consumir nuevos nutrientes, pues las vías alternas para generar glucosa, como la lipólisis y la proteólisis, van a empezar a aumentar, y generalmente asociado a esto, el consumo o la proteólisis de todo, o la proteólisis de la masa muscular, pues van a llevar a un estado catabólico en el cual el organismo pues está consumiendo o está obteniendo de los principales macronutrientes glucosa para poder en este caso producir energía. Y debido a pues todos los cambios neurohormonales que están produciendo las citoquinas, generalmente los pacientes van a empezar a presentar anorexia, o simple y sencillamente que ya no van a tener ganas de consumir ningún alimento, y derivado de esto, al haber
al estar en un estado de más consumo calórico que de la ingesta, a que el paciente se mantenga fatigado constantemente. De la misma manera, por ejemplo, al estos factores inflamatorios ejercen al mantenerse tanto la inflamación como las vías alteradas, en este caso, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y de las principales interleuquinas y principalmente de los factores de crecimiento, generalmente, si ustedes se acuerdan, la fibra muscular que tiene esta como flexibilidad y esta capacidad para poder estarse contrayendo, el músculo esquelético tiene una característica específica y es que generalmente para su funcionamiento correcto está en constante autofagia. Eso quiere decir que del mismo músculo estriado, una vez que las miofibrillas se empiezan a lastimar, estos se reabsorben y esto permite de que se vuelvan a renovar con el mismo material proteico, que es el principio de la autofagia. Y por lo tanto, por eso el fundamento de que en el ayuno, en las técnicas de ayuno prolongado no debería de por qué producirse sarcopenia, porque en las primeras horas de ayuno este es un proceso normal que va a permitir la preservación y el correcto funcionamiento del sarcómero. Pero lo que pasa, que era lo que nos hablaba más o menos Pedro, o sea que nos hablaba, no en este sentido, porque en este sentido tiene que ver con la regeneración de la fibra muscular, pero si vemos son los mismos señalizadores, son las mismas vías de señalización, que generalmente el AKT es uno de los mediadores responsables en la progresión del ciclo celular, pero también el AKT tiene una importante función fosforilar, estas proteínas que se llaman FOXO, y en este caso estas proteínas FOXO son las responsables de activar ciertos factores de transcripción que van a aumentar la producción de ubiquitinas y por lo tanto generar la autofagia, que es un proceso normal, pero cuando no están reguladas, por ejemplo, entonces generalmente otras vías alternas van a provocar cuando, por ejemplo, no se da esta inhibición normal por el funcionamiento normal de AKT, entonces generalmente este factor, o sea, o este ciclo de regulación que debería hacer que la autofagia se regule y no se vuelva permanente, sino que solo mientras las personas estén en ayuno, se vuelve aberrante y por lo tanto esto hace de que el músculo esté en constante lisis. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a un paciente? Pues generalmente que va a sufrir caquexia, se va a fatigar, va a tener compromiso de su estado funcional, es más susceptible a las infecciones. La caquexia es un índice de que es un predictor clínico muy importante de que el paciente se va a morir, que el paciente abandone y ya no quiera más tratamiento y que generalmente los efectos adversos se presenten más frecuentemente y pues que los pacientes finalmente tengan una pobre calidad de vida. Entonces, existen varios principios, ¿verdad? Por ejemplo, la sarcopenia, la desnutrición, y volví a poner sarcopenia, pero no es la caquexia, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues la sarcopenia, vamos a hablar de pérdida neta del músculo, en el cual no siempre se va a dar por un proceso infeccioso, sino que hay que recordarse que el principal factor asociado a sarcopenia, pues es la anorexia, pero o sea que los pacientes no coman y la falta de ejercicio físico, pero generalmente en este fenómeno no va a haber un proceso inflamatorio asociado, ¿verdad? En la desnutrición, pues la falta de ingesta va a ser lo mismo que se haga el autoconsumo, pero generalmente no hay un proceso proinflamatorio y pues finalmente en la caquexia sí, pero aquí hablamos, o sea, ¿qué consecuencia tiene esta inflamación? Es que generalmente cuando los pacientes están en un gasto energético, el gasto energético de estos pacientes va a estar aumentado cuando los pacientes están en reposo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto del consumo o la energía consumida por el individuo? Generalmente todos mantenemos un peso estable que se basa en toda la energía que consumimos y en el total de energía consumida, que esto tiene que ver con el gasto energético en reposo
con la actividad relacionada con el gasto energético, por ejemplo, las actividades que nosotros realizamos, y después la termogénesis que va a desarrollar el organismo, ¿verdad? O al momento de producir energía en el mitocondrias, pues por la cadena respiratoria. Esto se debería de mantener en balance, o sea, generalmente lo que nosotros consumimos lo gastamos y pues estas son las tres tipos de gasto energético que se pueden dar, ¿verdad? Cuando estamos en reposo, cuando realizamos algún tipo de actividad física y finalmente en la termogénesis para obtener energía durante la alimentación. Entonces, cuando existe algún desbalance entre alguna de estas tres categorías, y generalmente en la CAQEX lo que vimos es de que lo que va a haber es un aumento del gasto energético en reposo y los pacientes presentan hasta un 50% de la disminución de sus calorías diarias, generalmente eso va a hacer que el paciente pierda peso y por lo tanto que se iniciara este fenómeno. Y la otra cosa importante es que los pacientes, aparte de estos tres componentes del gasto del total de energía consumida, es que el tumor también va a presentar su propio metabolismo y al mismo momento consumo de calorías. Entonces, ¿en quién podemos esperar que se presente más frecuentemente? Pues generalmente en los ancianos. Obviamente porque estos pacientes tienen menos masa muscular y generalmente tienen más comorbilidades asociadas cuando el cáncer está avanzado en hombres, en pacientes que tienen más enfermedades, el tipo de cáncer, por ejemplo, generalmente los pacientes que tienen cáncer pancreático están más predispuestos y todos los del tracto digestivo, pero también asociado al tratamiento, los pacientes que tienen tumores de cabeza y cuello también pueden sufrir una predisposición a la caquexia, ¿verdad? El tratamiento al que van a ser sometidos, por ejemplo, dosis superiores dosis superiores a 50 miligramos por metro cuadrado de cisplatino, que es una de las quimioterapias que más frecuentemente utilizamos. Se está asociada que incluso o sea, el tiempo que va a pasar el cisplatino en el organismo puede aumentar el consumo calórico o el gasto calórico en reposo está en un 50% del basal. Y sí, el paciente si lo que se está buscando es un objetivo curativo, generalmente el tratamiento pues va a ser más agresivo y por lo tanto los pacientes pueden desarrollar esto. En los pacientes que son obesos, generalmente está más asociada a la pérdida de peso, quiero decir la pérdida de músculo, y por lo tanto pueden desarrollar caquexia y por lo mismo el aumento de la masa magra, pues no, esta pérdida puede ser pues no identificada por los tratantes, que el paciente pues no tenga ninguna actividad o el tratamiento quirúrgico y generalmente es también bastión de parte del abordaje del cáncer. ¿Y quiénes son los pacientes que generalmente van a perder más peso? Pues igual, generalmente los pacientes que tienen tumores pancreáticos, los que tienen el tracto gastrointestinal comprometido derivado de la enfermedad tumoral o los pacientes que generalmente pueden, que el tratamiento va a ser más agresivo y pues que se puede ver afectado y comprometida la deglución como los tumores de cabeza y cuello. Entonces, realmente, pues esto es como un poco complejo, pero sí hay varios componentes importantes a tomar en cuenta en síntesis de todo el proceso, ¿verdad? Pero finalmente, tanto el sistema nervioso, tanto por los mismos factores inflamatorios, tanto aumento del tono simpático como el aumento del estímulo o el aumento del estímulo de la saciedad a nivel del sistema nervioso central van a provocar que el paciente no coma. El sistema inmune que está siendo estimulado por el tumor va a liberar factores tanto de crecimiento como citoquinas que van a hacer que este ciclo se perpetúe. El tratamiento, obviamente la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, pues van a crear efectos secundarios en los pacientes y al mismo tiempo pueden causar inflamación en los tejidos, lo que van a provocar, pues también que se perpetúe el ciclo y generalmente recordar de que los tumores generalmente utilizan
el ácido láctico como fuente primordial, entonces es un metabolismo aberrante. Generalmente las mitocondrias son ineficientes en las células tumorales y por lo tanto la falta de disposición de glucosa por la misma anorexia va a llevar a que los pacientes tomen rutas alternas para producir glucosa y poder mantener un estado de homeostasis o un balance lo más acercado a la homeostasis posible en el balance para suplementar las calorías que se están necesitando y pues también el tumor, ¿verdad? Obviamente, entre más grande sea el tumor, este va a necesitar un gasto calórico más importante y siempre va a estar en competencia con el tejido sano. Y finalmente, todo esto va a llevar a que los pacientes no coman, a que pierdan músculo y grasa y finalmente a que toda esta cadena aberrante no permita que los alimentos que se estén consumiendo puedan producir energía de una manera eficiente, pues finalmente hacen que el paciente se muera. Entonces, ¿para qué la voy a tratar? ¿Verdad? Generalmente vamos a tratar a los pacientes que tengan caquexia para mejorar la tolerancia al tratamiento, para que los pacientes mejoren su sobrevida o para que los pacientes mejoren su calidad de vida. Y el abordaje inicial de la caquexia, esta es una tabla, por ejemplo, es un estudio ahora que fue publicado en el JCO, en el cual se gradifica cuánto de peso pierden los pacientes y el índice de masa, cuánto de peso van perdiendo los pacientes y el índice de masa corporal, y eso se correlaciona, por ejemplo, este índice se correlaciona con un tiempo de vida estimado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un paciente pierde, por ejemplo, si un paciente inicia su tratamiento con un índice de masa corporal menor de 20 y este paciente tiene un historial de peso de entre un 6 mayor al 6% de la pérdida de peso, a eso el paciente lo clasifica en un grado 4 y la vida media o la sobrevida media global de estos pacientes se vuelve tan pobre como 4.3 meses, independientemente del estadio en el que esté el paciente, independientemente de los demás factores asociados cuando el paciente presenta caquexia. Entonces, este índice de gradificación o esta escala de pérdida de peso en correlación con el índice de masa corporal, pues es un índice pronóstico para todos los pacientes que van a iniciar tratamiento oncológico. Hay algunas otras medidas más sofisticadas que no están estandarizadas, por ejemplo, a nivel de la tercera vértebra lumbar. Generalmente, obviamente no va a aparecer así en colores, pero pues dependiendo de qué tan, o sea, del cambio de coloración del tejido adiposo o muscular, pues generalmente se puede hacer mediciones para ver pues si hay suficiente tejido, si hay depósitos de grasa visceral o si estos ya se están consumiendo y al mismo tiempo el tejido de masa muscular generalmente pues no se aplica y todavía no hay como una gradificación estándar, pero en algunos estudios de investigación se pueden utilizar para valorar, por ejemplo, la pérdida de la masa muscular importante. Los laboratorios son sumamente inespecíficos, pero nos pueden indicar, por ejemplo, que el paciente está en un estado latente de inflamación y si recordamos, el albúmina es uno de los primeros parámetros que nos van a indicar que hay un estado de inflamación agudo cuando esto está menor de 3.5 gramos. Esto indica inflamación. El consumo de la transferrina orgánica también, o cuando está menos de 100 o de 110 también puede indicar en algún momento que el paciente está en un estado inflamatorio, PCR mayor de 100, que el paciente presente fiebre, leucocitosis, pues pueden ser algunos marcadores inespecíficos, pero como ya vimos, ninguno de estos están contemplados en la definición de caquexia y es por eso de que es sumamente difícil decidir en qué momento o en qué momento no iniciarlo, ¿verdad? Pero como regla general, por ejemplo, cualquiera de los marcadores inflamatorios se pueden utilizar.
Y la otra cosa a considerar es que se estima que un paciente que tiene cáncer de esófago que va a iniciar quimioterapia neoadyuvante, no radioterapia en el tratamiento quirúrgico, solo en la quimioterapia neoadyuvante, un paciente va a perder aproximadamente 4.2 kilos y un paciente que va a iniciar quimiorradioterapia de cabeza y cuello, se estima que un paciente va a perder aproximadamente 11.5 kilos, que son valores a tomar en cuenta al hacer la evaluación nutricional inicial para evitar que el paciente pues tenga pérdidas de peso importante por lo mismo que hablamos de la caquexia. Ahora, ¿cómo la vamos a tratar? Pues generalmente el abordaje multidisciplinario es sumamente importante. Por ejemplo, hay que recordar que nosotros no somos nutriólogos, entonces ya vieron ayer, por ejemplo, solo con el cálculo de la tablita para ver que si la carne asada, que si no, pues esa es la utilidad, ¿verdad? Como de nutrición y pues de todo el abordaje, incluyendo cirujanos, gastroenterólogos, trabajo social, porque finalmente el objetivo es que podamos buscar tanto el objetivo curativo como el objetivo paliativo en los pacientes. Entonces, la otra cosa importante es de que, pues si bien es cierto que los pacientes van a tener caquexia, ¿verdad? Ya vimos que están dentro de un círculo vicioso, pues también hay que recordar que el dolor oncológico, las náuseas, los vómitos o incluso la depresión o alteraciones sensoriales del gusto como la disgeusia son cosas sumamente importantes que se pueden tratar y por lo tanto parte del abordaje sistémico de la caquexia va a ser tratar los síntomas, ¿verdad? Porque incluso pues estos síntomas son los que también pueden fomentar la anorexia y por lo tanto, pues que el paciente no ingiere alimentos. Entonces, ¿qué recomendaciones estándar deberíamos de tomar? Y con esto de la disgeusia también es importante tomar en cuenta en el equipo multidisciplinario el plan educacional a la familia. No es que los pacientes no quieran comer, no es que los pacientes no les guste la comida, sino que los pacientes tienen síntomas asociados como aberración a la comida, por ejemplo, comida salada que la sienten dulce y no sienten hambre, ¿verdad? Se sienten llenos. Entonces, generalmente la presión o sea, la presión de la familia y del entorno social por forzarlas a el consumo de alimentos en algún momento también puede llevar a los pacientes pues a disminuir su ingesta calórica o a sufrir estigmas psicológicos del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Generalmente solo son dos, ¿verdad? Hasta ahorita, por ejemplo, al 2020 llevamos generalmente dos recomendaciones importantes y la otra es de que si tenemos a un paciente que está en caquexia y que tiene cáncer avanzado, tal vez una de las cosas iniciales es que el consumo de una dieta que sea rica en proteínas, con alto valor calórico, con alimentos densos, esto puede fomentar, por ejemplo, el aumento de la pérdida de la elevación de peso, incluso hasta obtener 1 kilo, ¿verdad? No sé si hasta aquí va todo bien o tienen alguna duda. Sí, Marito, fíjate que estaba viendo que decía ahí que caquexia era si perdía el 5% del peso, Sí. pero imagínate que es una persona que pesa unas 200 libras Ujú. y una pérdida del 5% son como 10 libras. Entonces, esta persona pues no estaría en caquexia. De hecho, bueno, de hecho, por definición sí, porque lo que pasa es que, de hecho, generalmente los pacientes que son obesos también son más susceptibles a perder tejido muscular. Lo que pasa es de que la definición está hecha en base al índice de masa corporal, por ejemplo, pero tampoco quiere decir de que tengas que tener a un paciente flaco para que esté en caquexia, sino que lo que pasa es de que lo que está provocando, por ejemplo, en una persona obesa es que haya un consumo, o sea, que haya un consumo calorimétrico directo de
las proteínas y de las grasas y del mismo cáncer que lo están llevando a perder el peso. O sea, el paciente no está haciendo dieta, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, tal vez a lo que le falta agregar a la definición es que ese 5% de peso que está perdiendo el paciente, él no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo, ¿verdad? No sé si más o menos me captas la idea. Entonces, por ejemplo, un paciente obeso puede estar en caquexia, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, es Sí, para eso que nos sirven algunas otras, por ejemplo, que nos sirven algunas otras medidas, como por ejemplo esto, ¿verdad? Como les digo, no existe un consenso, pero por ejemplo en esta imagen vemos que este se trata de un paciente obeso, ¿verdad? Este es un paciente obeso que, que tiene cáncer de colon. Y si se dan cuenta, bueno, pues como les digo, no existe un consenso, pero generalmente este paciente que está delgado tiene la línea que está marcada como roja, que es el tejido muscular, mucho más abundante que este paciente que está obeso, que probablemente tenga un tejido que tenga, ¿cómo se llama? Que tenga más tejido muscular, ¿verdad? Pero es por eso de que como tú no tienes una medida generalmente objetiva, es difícil identificarlo, pero los obesos que pierden un 5%, así aunque sean como yo, pues, o aunque por ejemplo pierdan mucho, o sea, aunque pierdan peso, lo importante es identificarlo, ¿verdad? Porque esos pacientes pues también están entrando en un consumo calórico porque no es que estén perdiendo peso porque estén haciendo ejercicio o porque están haciendo dieta, sino es porque no comen, ¿verdad? Y se están consumiendo. entonces el término quedaría así como paciente que pierde el 5% del peso sin intención de perderlo. Sí, o sea, la definición es que en 6 meses tu paciente que tiene cáncer, por ejemplo, haya perdido el 5%, incluso antes del diagnóstico. Ok, gracias. O que alguien que tenga menos del 20% del índice de masa corporal haya perdido el 20%, o los cálculos que engloben al paciente en sarcopenia, ¿verdad? Como te digo, ese no es un valor exacto, ese no es como un solo valor porque hay que buscar en las tablas por edad y por sexo, cuánto debería tener de músculo, por ejemplo. ¿Hasta ahí todo bien? Pedro, que es un alimento denso. No, no sé, pero ahí de dieta alta en proteína, no sé. Bueno, esto es importante porque miren, pues generalmente van a ver que hay como muchos conceptos y una cosa son los alimentos densos, ¿verdad? Generalmente, y por eso tal vez es como la importancia de la consulta y de la adyuvancia del nutriólogo o del nutricionista, ¿verdad? La única recomendación aceptada globalmente, por ejemplo, por el consenso de ASCO y de ASPEN, es una dieta que sea alta en proteínas, que tenga un alto valor calórico y que esté compuesta por alimentos densos. Un alimento denso que esto ha demostrado que en los pacientes puede producir el aumento del peso hasta de 1 kilo. ¿Cuáles son los alimentos densos? Por ejemplo, los alimentos densos son porciones pequeñas que tienen una alta carga o una alta carga tanto de proteínas como de micronutrientes o de minerales. Entiéndase, por ejemplo, la mayoría de lo que ven en fotos, ¿verdad? Por ejemplo, el huevo, las leguminosas, las fuentes de proteínas como las carnes, todos estos son alimentos que son altamente ricos en proteínas y aunque no aportan un valor calórico importante, logran cumplir los requerimientos nutricionales. Y la otra cosa es que generalmente son los que conforman la dieta blanda, ¿verdad? O sea, son proteínas y grasas fácilmente absorbibles, por lo que o sea, este debería ser como lo que el paciente debería comer siempre y cuando tolere la dieta, ¿verdad? La otra cosa, o sea, al final en conclusión, por ejemplo, que es un alimento, entre que el paciente, por ejemplo, se come un chicharrón y un huevo, probablemente el alimento, o sea, el alimento denso va a ser el huevo, ¿verdad? Entonces habría que hacer el diseño de su valor calórico en eso. La otra cosa es de que cualquier paciente que esté en una etapa avanzada, en una etapa metastásica, por ejemplo, y que esté en caquexia y que ya no responda al tratamiento, o sea, que ya no haya tratamiento para controlar la enfermedad, no utilizar soporte nutricional no va a servir de nada, ¿verdad? Y en los únicos casos en los que ha demostrado, por ejemplo, es que hay alguna condición
que se pueda mejorar. Por ejemplo, si un paciente tiene síndrome de mala absorción por alguna restricción y el paciente tiene, por ejemplo, alguna probabilidad de resolver eso, entonces pues probablemente el paciente pueda alcanzar una condición fit para algún tratamiento, o si el paciente presenta un cuadro de obstrucción intestinal y por eso la vía enteral está comprometida, probablemente en ese momento se puede utilizar. Pero en un paciente en el que ya no hay tratamiento, o sea, ya no hay tratamiento que ofrecerle, colocarle una dieta parenteral, lo único que ha demostrado es que al que calma es al médico que lo está tratando y a la familia. Y en el paciente no va a hacer ninguna diferencia. Y generalmente, por ejemplo, el soporte con omega 3 como abordaje, o sea, como suplemento, pues no ha demostrado ninguna diferencia, salvo en algunos estudios que son muy controversiales, en que los pacientes ganaron mucho peso, pero la recomendación es que los alimentos que el paciente consuman sean ricos en omega 3, ¿verdad? Como hablábamos del salmón, los mariscos, el huevo, la espinaca, por ejemplo, las leguminosas y el brócoli pueden aportar omega 3 al paciente. Y era lo que hablábamos. En un paciente en el que ya no hay, por ejemplo, este fue un estudio aleatorio, por ejemplo, en el que a los pacientes les daban nutrición parenteral cuando ya no toleraban la vía enteral, versus no darles nada y darles hidratación y alimento en bolo, ¿verdad? O sea, pocas cantidades, aunque no cumplían los requerimientos nutricionales y no existe ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces, aunque el valor de pacientes fue poco, realmente en un paciente en el que ya no hay tratamiento para ofrecerle, el paciente deja de consumir alimentos, el soporte nutricional está completamente contraindicado y pues tanto el consenso de Aspen como el consenso del ASCO están completamente en contra de dar nutrición parenteral, ¿verdad? Ni como soporte paliativo. Entonces, por ejemplo, lo de dar algún, por ejemplo, suplementos nutricionales, al hablar de suplementos nutricionales, pues del Ensure para alcanzar el valor pronóstico, dar suplementos de proteínas, por ejemplo, han demostrado en algún momento cierto beneficio en la ganancia de peso, por lo que también se pueden utilizar en algún momento, pero si vemos generalmente, estos son metaanálisis, ¿verdad? En los que se basa la guía y vemos de que generalmente los pacientes que finalmente pueden ser, que son sometidos a una proteína, a una dieta alta en proteínas y rica en grasas, ¿verdad? En ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? Dentro de la dieta, no como suplementación, son los que pueden tener incluso hasta una ganancia de peso de 2 kilos. Suplementación nutricional, por ejemplo, estos son varios estudios en los que se trató de usar en pacientes que estaban malnutridos o caquéticos, por ejemplo, dar suplementos de omega 3 o algún elemento, nada a favor, ¿verdad? Nada a favor, y por eso es de que pues no hay como una indicación clara de darlos. Se pueden utilizar, pero generalmente tampoco han demostrado de que ni la inmunonutrición ni la suplementación con ácidos grasos, o sea, extra, aparte de lo que el paciente va a consumir, influyan en la ganancia de peso a largo plazo, en la mortalidad del paciente o en la calidad de vida. Y pues acá hay otro, ¿verdad? Ahora, que era lo que les decía, algunos estudios controversiales, por ejemplo, que han demostrado excelentes resultados con el uso, por ejemplo, de omega 3, pero estos resultados no han sido reproducibles, y al compararlos con todos los demás, pues generalmente la diferencia pues no es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, algún medicamento, por ejemplo, que pueda beneficiar el tratamiento de la caquexia o beneficiar el tratamiento médico, pues tampoco hay una indicación, ¿verdad? Tampoco hay alguna indicación para algún tratamiento aprobado, pero lo que sí se puede utilizar, por ejemplo, y esto es generalmente como el grupo del que hay que enfocarse, que son pacientes que están en tratamiento activo y que son rescatables o curables, pues utilizar algunos análogos, por ejemplo, como de la progesterona o esteroides para fomentar el apetito, ha dado resultados. Entonces, este es un metaanálisis de Cochrane, para que es uno de los más grandes, en los que, por ejemplo, se utilizaron dosis altas
no solo eran pacientes caquéticos por cáncer, sino que también por VIH. Y pues en la mayoría, como vemos en los resultados, pues tuvieron un efecto benéfico a favor en la ganancia de peso cuando se utilizaba, por ejemplo, los progestágenos como el acetato de megestrol. Y también pues influyeron en la calidad de vida al compararlos contra el placebo. Por lo tanto, utilizar, por ejemplo, el famoso Megex, pues en pacientes que tienen una intención curativa, pues puede ser útil, ¿verdad? O cuando están en algún tipo de tratamiento para fomentar el aumento de la dieta. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Siempre la nutrición en bolo va a ser la preferida. Nutrición en bolo quiere decir que por la boca, ¿verdad? Pueden ser líquidos, por ejemplo, pueden ser líquidos como las premezclas, pueden ser en bolo como el alimento normal que se consume o polvos para aumentar el valor calórico de los alimentos y pues generalmente algunas indicaciones para nutrición artificial en pacientes que tienen tratamiento activo, que serían en los que se pudieran utilizar, es cuando no puedan tolerar nada por más de una semana, cuando haya una ingesta de menos del 60% de las calorías por más de 2 semanas y siempre va a ser preferida la vía enteral, o sea, darle la suplementación mientras el paciente sale como de esta crisis, cuando tienen una intención curativa por sonda enteral o pues el soporte parenteral. Los pacientes, por ejemplo, hay que tener en cuenta que aunque la vía enteral y parenteral pues también son como la forma de soporte que nosotros tenemos para utilizar, pues tampoco, también tienen efectos adversos que pueden comprometer y deteriorar más al paciente, ¿verdad? Son frecuentes las infecciones, efectos gastrointestinales, diarrea, obstrucción o incluso alteraciones metabólicas, ¿verdad? Y la recomendación es que por lo menos la suplementación debe cubrir 1200 calorías. Entonces, este es como un algoritmo, no lo vamos a ver todo, pero sí algunas recomendaciones generales. Y es que esto pues es lo que hace el nutricionista, ¿verdad? Pero generalmente la dieta o el soporte nutricional va a ser igual, ¿verdad? Siempre va a ser igual, 25 a 30 calorías por kilo, pero la diferencia es de que generalmente esta alimentación debería estar basada en un alto porcentaje de gramos por kilo de proteínas para evitar este desgaste nutricional, ¿verdad? En los pacientes que tienen caquexia y por ejemplo, la leucina, la arginina, la glutamina o el Inmunex, por ejemplo, que un solo sobrecito, por ejemplo, puede aportar 10 gramos, ¿verdad? Entonces estamos hablando que si un paciente pesa 70 kilos, necesita consumir 170, se pesa 70 kilos, necesita consumir 70 gramos de proteínas y pues entonces estos en algún momento pueden aportar un mayor aporte de proteínas para tratar de compensar pues la dieta, pero siempre recordar de que siempre va a ser preferible que el paciente utilice la vía enteral y que el consumo calórico se base en alimentación de ser posible, ¿verdad? Pues si no, pues las fórmulas de suplementación, ya sea diseñadas específicamente para el paciente o las comerciales, ¿verdad? Entonces, no hay indicaciones claras, pero hay muchos medicamentos que, como hablábamos, generalmente la principal angustia del paciente es que no puede comer, o sea, que no puede, que tanto no solo para el paciente, sino que un paciente no pueda comer es indicatorio de pues, que el paciente va a fallecer pronto, ¿verdad? Por lo tanto, es un síntoma que aflige mucho tanto al paciente como a la familia. Entonces, los esteroides, por ejemplo, los progestágenos como el megestrol, por ejemplo, algunos medicamentos como la metoclopramida pueden mejorar el consumo calórico de los pacientes, antimetabolitos, como la talidomida, algunos inflamatorios no esteroideos que van a disminuir la ciclooxigenasa o los factores que van a disminuir las concentraciones de anti-TNF se han utilizado en algunos casos, no hay una indicación clara porque pues no han demostrado de que finalmente, o sea, la teoría es de que haga menos lipólisis y por lo tanto menos pérdida muscular, pero pues realmente los resultados no han sido concluyentes y por eso no tienen una recomendación clara, ¿verdad? En ningún algoritmo. Y la otra cosa son los anabólicos, por ejemplo, como los cannabinoides, ¿verdad? Que el norlabilol, que es un compuesto pues de
ahí sí que valga la redundancia, de la marihuana, pues también puede servir como estimulador, como oroxigénico en los pacientes para aumentar el consumo calórico. Y tal vez otra cosa importante es recordar que los pacientes, por ejemplo, que tienen poca tolerancia, y por eso hablamos de la importancia de que, aparte de la alta suplementación con proteínas para tratar de cumplir o tratar de aportar el mayor porcentaje calórico de la dieta, son las grasas, porque si los pacientes, y esa es la otra utilidad de los ácidos grasos, por ejemplo, si los pacientes tienen más depósitos grasos, pues esta señal, o sea, la lipólisis va a ser siempre fuente de energía antes que la proteólisis muscular, ¿verdad? Por lo tanto, que los pacientes mantengan su masa magra, masa magra o su masa parda o la grasa, ¿verdad? Va a evitar que el paciente pues desgaste el músculo. Entonces, ¿qué es la conclusión de la caquexia? Bueno, aquí muchas cosas, ¿verdad? Pero generalmente la caquexia se asocia a la muerte, ¿verdad? Y generalmente cuando veamos a un paciente que está consumido, ese paciente se va a morir, ¿verdad? O sea, eso es algo que hay que tener claro y que hay que empezar a pensar desde el inicio de la estrategia terapéutica, ¿verdad? Es un síndrome y como tal, no solo es responsabilidad del oncólogo, sino que es muy importante iniciar el soporte nutricional temprano. Y la otra cosa es de que la caquexia y la anorexia es algo que no solo preocupa al paciente, sino que preocupa más al médico y a la familia. Por lo tanto, el soporte y explicarle a la familia que él no se quiera comer, por ejemplo, el churrasco que le hicieron en honor a que llegó a visitar a la familia, pues no es que no quiera, ¿verdad? Simple y sencillamente se siente lleno, ¿verdad? Y toda esta cadena inflamatoria, pues no permite que el paciente pueda comer, ¿verdad? Y generalmente esta presión social sí repercute en el paciente, agregando depresión a todo el conjunto de síntomas que tiene. Y la otra cosa que no hay que olvidar, por ejemplo, con estos estados catabólicos importante, es que el tratamiento al que hay que tratar es al paciente, ¿verdad? No se trata al cáncer ni a la familia, ¿verdad? Entonces no hay que perder de vista de que, por ejemplo, todos los tratamientos en algún momento van a llevar al paciente a una toxicidad, y también saber cuándo cambiar de esquema o cuándo saber que el mismo tratamiento es el que está influyendo en el desgaste importante en el paciente, pararlo y buscar otras alternativas que sean menos tóxicas, ¿verdad? Y que también explicarle a la familia, ¿verdad? De que en las etapas finales de esta enfermedad, pues tampoco es importante, o sea, estar